Hola y bienvenidos al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, que desde el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara transmitimos en vivo. Hoy nos da nuevamente un gran gusto contar con la valiosa presencia de la doctora Claudia Elisa López Miranda. Claudia estudió la licenciatura en Comunicación y la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma del Estado de México, las dos simultáneamente. Hizo estudios de maestría y doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesora en la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMEX, y sus líneas de investigación son teoría sociológica, análisis sistémico de la sociedad y estudios sobre el feminismo. Es cofundadora del Círculo Feminista Alay de FOPA y ha impartido conferencias sobre teorías feministas y talleres con perspectiva de género. Sus artículos más recientes son La presencia de las mujeres en la sociología, una mirada desde la formación en licenciatura, y Mujeres, Género y Ciencias, un sexismo moderno, la traducción de Nikki Lefebvre, publicados en 2021. Por cierto, esta última publicación aparece en la revista La Ventana, revista de estudios de género de la Universidad de Guadalajara, que cumple este 2022 27 años de manera ininterrumpida. Eso es mucho decir en México. Hoy, la exposición que nos presenta la doctora Claudia Elisa López Miranda tiene como tema Reflexiones sobre feminismo. Y con gran gusto le cedo la palabra a nuestra muy apreciada y admirada doctora Elisa López. Muchas gracias, Carlos. Me da mucho gusto verte y me da mucho gusto estar otra vez en este espacio tan bonito y tan importante que has generado y que abres para nosotros. Bueno, pues eso, primero quiero reiterar el agradecimiento a Carlos por su invitación y sobre todo por su preocupación por este tema, ¿no? Del feminismo. Me queda muy claro y celebro mucho que este sea un espacio para hablar fundamentalmente de teoría de sistemas. Le decía a Carlos antes de estar en Facebook que celebro muchísimo esta red tan bonita, tan importante que ha creado entre compañeras, compañeros, investigadores, investigadoras chilenas, chilenos, colombianos, mexicanas. Es una red muy importante, Carlos. Muchas gracias por acercarnos, ¿no? Yo estuve acá en 2020 hablando de mi tesis de doctorado sobre el sistema de la ciencia, pero ahora Carlos me pidió que compartiera algunas reflexiones sobre feminismo, ¿no? Algunas reflexiones generales sobre feminismo. Y es que la violencia de género pues atraviesa todos los espacios, ¿no? La violencia contra las mujeres atraviesa todos los espacios. Así que la discusión sobre feminismo, sobre la lucha de las mujeres por el respeto, por la libertad, pues siempre debe tener un foro, ¿no? Pienso que constantemente debemos detenernos a recordarlo, así que me parece muy significativo que Carlos abra este espacio, sobre todo ahora que estamos tan cerca de la conmemoración del 8 de marzo, que ojalá que este año podamos salir a marchar pues sin tanta angustia por el tema de la pandemia, quién sabe, ¿no? Bueno, voy a compartir algunas cuestiones como muy generales, algunos apuntes sobre feminismo, sobre cómo a mí me interpela esta lucha, sobre mi propia experiencia en el movimiento. También, por ejemplo, platicaba con Carlos las dudas que me generan, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, me siento también tan identificada por la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, ¿no? Entonces, voy a compartir algunas ideas al respecto. Estructuré la exposición en 3 momentos. En un primer momento voy a hablar de la importancia del feminismo, ¿no? O por qué yo considero que el feminismo es importante. En un segundo momento voy a hablar de la vocación transformadora de este movimiento y ya les decía, ¿no? Las preguntas y las contradicciones que esto puede presentar para la sociología, ¿no? O para una socióloga que trabaja o que esté interesada en la teoría de sistemas, ¿no? Y en un tercer momento voy a hablar de los rendimientos de la sociología para el movimiento, ¿no? No solo para pensar el movimiento,
sino para el propio desarrollo del movimiento, ¿no? De la protesta feminista. Bueno, voy a iniciar con el primer tema, ¿no? La importancia del feminismo. Y lo abro con una especie de anécdota, ¿no? Que a lo mejor le va a hacer ruido o va a tener eco en algunas compañeras estudiantes de licenciatura, sobre todo. Yo mucho tiempo no estuve interesada en el feminismo o no reconocía abiertamente cuánto me interpelaba y cuánto me sentía implicada, ¿no? Los profesores que yo admiraba, ¿no? que yo respetaba, desdeñaban un poco el feminismo, ¿no? Y yo pensaba, si este profesor tan brillante, tan serio, dice que el feminismo es algo menor o es ridículo o es ambiguo, pues es porque debe serlo, ¿no? Pero la propia experiencia, pues en la calle, en el trabajo, en la academia, ¿no? Te va mostrando que de ridículo nada y que de inútil nada. Además, las cifras de violencia de género pues son demoledoras, ¿no? Yo acá podría abrir mucho el espectro hacia el feminicidio, por ejemplo, o hacia el acoso, pero quiero aprovechar este foro, le decía a Carlos, para compartir con ustedes, para someter a su crítica algunas cifras de un trabajo que acabo de publicar el año pasado sobre la visibilidad de las mujeres investigadoras en la bibliografía de los programas de sociología. Y es que a pesar de la insistencia por negar que las mujeres investigadoras se encuentran en una situación de desventaja respecto a los hombres, pues la desigualdad y la poca visibilidad se hacen presentes, ¿no? O sea, hay investigaciones súper relevantes sobre el efecto Matilda, por ejemplo, ¿no? El síndrome de la impostora y los costos que eso tiene en las emociones y en las trayectorias de las investigadoras, ¿no? Yo pienso que esto es algo que se debe poner sobre la mesa, son temas que se tienen que discutir. Hasta hace muy poco, pues se pensaba que el tema de las emociones, por ejemplo, era un tema menor, ¿no? O que no tenía relevancia sociológica. Investigadoras pues, brillantísimas de la UAM Azcapotzalco, por ejemplo, la admiradísima Olga Sabido, nos ha mostrado cómo las emociones tienen una raíz y por lo tanto una relevancia sociológica, ¿no? Ella no trabaja directamente el tema de las emociones, de las científicas, producto del sexismo en la academia, pero sí nos muestra la importancia de discutir estos temas, ¿no? Y de la raíz sociológica de las emociones. Pero bueno, después de este paréntesis, ahora sí quisiera compartirles algunos datos, algunos apuntes generales de mi artículo, que además Carlos va a circular con ustedes, ¿no? El artículo se llama Presencia de las mujeres en la sociología, una mirada desde la formación en licenciatura. Y es como un primer avance de un proyecto que armé junto con unas compañeras estudiantes de licenciatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMX, ¿no? Y el proyecto lo denominamos Visibilidad de las mujeres en los programas de licenciatura en Ciencias Sociales, ¿no? Y el objetivo es, pues, relativamente simple, analizar la bibliografía de los programas de licenciatura de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Para demostrar la desigualdad en cuanto a la presencia de hombres y mujeres en la misma, ¿no? O sea, es una cuestión como muy práctica, muy concretita. Recuperamos los programas, nos vamos a la bibliografía y entonces ahí empezamos a contar de forma súper artesanal cuántas publicaciones de hombres hay, cuántas publicaciones de mujeres hay, cuántas publicaciones mixtas, ¿no? Ese es un primer conteo. Y además contamos cuántos hombres como individuos, digamos, hay en la bibliografía y cuántas mujeres como individuos, ¿no? Los datos que hallamos evidencian una abrumadora mayoría de publicaciones de hombres y de presencia masculina en los programas con los que se están formando las y los estudiantes de sociología en la UAMX, ¿no? Para hacer la exposición de los datos en el artículo, yo empiezo recordando o subrayando que las ciencias sociales también son ciencias, ¿no? Acaba de pasar el 11 de febrero
el Día de las Mujeres en la Ciencia, yo leía a muchas compañeras señalando, no solo hay que visibilizar el trabajo de las químicas, de las biólogas, de las físicas, sino también de las antropólogas, las politólogas, las sociólogas, ¿no? Entonces yo inicio el artículo señalando esto. Las ciencias sociales también son ciencias porque ha habido esfuerzos de recuperación del trabajo de mujeres científicas en la química, en la física, en la biología, pero de pronto las ciencias sociales se quedan un poco en la opacidad, ¿no? Entonces yo inicio señalando eso. En un segundo momento, en el artículo, reconozco que el estudio y que el proyecto nace de la importantísima demanda de algunas compañeras estudiantes, ¿no? que en el aula se quejan con toda razón, ¿no? De por qué leemos solo hombres, ¿no? Yo quería dar una respuesta más compleja que solo, pues porque tu profesor es machista o porque tu profesora es machista. En realidad, la respuesta a la pregunta de ¿por qué no leemos más mujeres? Es mucho más compleja y tiene que ver, como señala Nikki Lefebvre, con relaciones de cierto tipo en el campo científico, ¿no? Con la propia formación de las y los docentes, ¿no? Responde a dinámicas institucionales que dificultan, en primer lugar, el trabajo de investigación y publicación de las investigadoras, ¿no? Y en segundo lugar, la difusión de ese trabajo. Entonces, el hecho de que no leamos mujeres es un fenómeno como mucho más complejo. Pero antes de ensayar las respuestas, ¿no? O antes de tratar de dar respuestas, estas respuestas complejas, teníamos que demostrar con datos que las mujeres no están en los programas de licenciatura, ¿no? Y eso es lo que intentamos con este primer avance. Las compañeras están trabajando el caso de comunicación y ciencias políticas, ¿no? Que se publicará, esperemos que este año, ¿no? Bueno, quiero hacer un paréntesis. Recuerdo muy bien que cuando estaba yo redactando este artículo, ¿no? Hice un par de entrevistas piloto, ¿no? Las entrevistas no se incluyeron en el artículo, o los datos de las entrevistas no se incluyeron en el artículo, pero me interesaba hacer una especie de sondeo, a ver qué decían los profesores que habían redactado los programas, que habían diseñado los programas, sobre el hecho de no incluir mujeres en la bibliografía de los programas, ¿no? Entonces fui a hacer entrevistas. Recuerdo, por ejemplo, el doctor que diseñó el programa de Max Weber, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿por qué no hay mujeres en la bibliografía del programa que diseñaste sobre Max Weber, ¿no? Y él me decía, creo que es importantísimo incluir mujeres en las bibliografías, pero pues yo doy Max Weber y ahí no hay mucho por dónde buscarle. No había mujeres escribiendo en esa época. Yo tengo las entrevistas grabadas, la intención no es evidenciar a nadie, más bien señalar que hay una suerte como de vacío, porque ni siquiera nos preguntamos, ¿ha habido sociólogas en la historia, no? ¿O alguna socióloga hoy está diciendo algo interesante sobre Weber, sobre Marx, sobre Durkheim, ¿no? Sobre Simmel, ¿no? O sea, como que se da por hecho que no, que si se trata de Weber, las mujeres no tienen nada que decir al respecto, ¿no? Y eso está completamente equivocado. En la UNAM hay un grupo de profesoras que está haciendo una labor muy interesante de recuperación de investigaciones y trabajo de sociólogas clásicas, ¿no? En 2020 se publicó un número de acta sociológica que se llama, bueno, que se denominó La voz de las mujeres en la sociología clásica, coordinado por Selene Aldana Santana, ¿no? Selene está haciendo un trabajo súper interesante y ella señala que la sociología está o ha estado históricamente marcado por una mirada masculina. Durante décadas se nos ha transmitido un canon disciplinar altamente masculinizado debido a que todas las figuras fundadoras reconocidas son varones, al punto de que hablamos de los padres fundadores. Ahí hay un tema que debemos reflexionar y cuestionar en todas las universidades del país y en todos los foros posibles. No se trata para nada de dejar de leer a Marx, a Weber, ¿no? A Luhmann,
sino de recuperar una serie de reflexiones sobre sociología comprensiva, sociología funcionalista, que no han sido analizadas y discutidas en las aulas, ¿no? Le compartí a Carlos también que Selene justamente me pasó un trabajo publicado también, ¿no? Como el mío en 2021, de la doctora Carolina Mónica Gilas, que analiza de forma súper amplia, ¿no? Interesante, si los programas de la licenciatura en Ciencia Política de la UNAM tienen perspectiva de género, ¿no? Ella concluye con un rotundo no. Este tipo de reflexiones se puede extender a todas las universidades del país, ¿no? Entonces, bueno, para no extenderme tanto con el punto 1, me parecía muy importante hacer esta reflexión sobre la sociología, sobre la violencia, sobre la invisibilidad o la borradura, como dice Selene, de las mujeres en la sociología, ¿no? Y señalar el trabajo de Selene, señalar el trabajo de Carolina Mónica Gilas. Y ahora sí les quiero compartir algunos datos brevemente del trabajo que yo hice, ¿no? O del avance que presenté a propósito del trabajo que estoy desarrollando con las compañeras estudiantes de licenciatura, ¿no? Para el caso de la licenciatura en sociología, analizamos 88 programas, ¿no? La bibliografía de todos los programas está dividida en básica y complementaria. De las 1,268 referencias que se incluyen en la bibliografía básica de la licenciatura en sociología, 1,042 son publicaciones de hombres. O sea, de 1,268 publicaciones en total, 1,042 son publicaciones de hombres y 161 son publicaciones de mujeres. 65 son mixtas, es decir, que participan hombres y mujeres. La preponderancia de los varones es clara, ¿no? Y ello se acentúa si tomamos en cuenta no solo las publicaciones, sino el número de mujeres y hombres como individuos que coordinan, escriben o dirigen los libros y los artículos, ¿no? Mientras que hay 260 mujeres, podemos contar 1,241 hombres, ¿no? En la bibliografía básica. Y en la bibliografía complementaria, de las 539 referencias que hay, 458 son de hombres, 60 de mujeres y 21 mixtas. Participan 107 mujeres y 512 hombres, ¿no? Ahí en el artículo que les va a compartir Carlos, pues están las gráficas que hacen esto mucho más fácil de mirar, ¿no? El punto es que demostramos con datos que la diferencia de la presencia de las mujeres en la bibliografía, que no es cosa menor, porque son las referencias con las que se están formando las y los estudiantes de licenciatura, ¿no? Y si bien con el paso de los años ha aumentado la presencia, por ejemplo, de estudiantes mujeres en las aulas o incluso de investigadoras en las universidades, que eso también habría que cuestionarlo, pensemos con qué recursos y con qué mirada se están formando las y los alumnos de licenciatura, ¿no? No quiero como extenderme más compartiendo el tema de los datos, solamente decir algo súper rápido, ¿no? Que la única materia donde hay más publicaciones de mujeres en la bibliografía es la materia de género. Esto evidencia que si bien incluir materias de género en los programas de licenciatura es muy importante, es indispensable, no es suficiente, ¿no? No es suficiente, hay que hacer mucho más. Yo, por ejemplo, me siento muy interpelada por este tema y también muy comprometida con la lucha por los derechos de las mujeres en general y por la visibilidad de las mujeres investigadoras en particular, ¿no? Y esto se conecta de alguna manera con el apartado 2. Les decía, la exposición está estructurada en 3 momentos. La importancia del feminismo, ¿no? Y para hablar de la importancia del feminismo, utilicé este ejemplo, que es mi artículo, ¿no? Que evidencia esta violencia en un espacio donde normalmente se argumenta que no hay violencia o que no hay sexismo, que no hay invisibilidad de las mujeres, porque ya hay muchas estudiantes en las aulas, ¿no? Entonces, no, todavía falta mucho por hacer. Pero justo en esta idea de falta mucho por hacer,
¿no? Con la que yo me siento comprometida, identificada, ¿no? También es una idea que me genera una serie de dudas, ¿no? Eso se conecta con el apartado 2 de la exposición, vinculado a o referente a la vocación transformadora de la protesta feminista, ¿no? O la vocación transformadora del feminismo, ¿no? El feminismo es, ¿no? O ha sido una lucha política, ¿no? No es mi intención acá hacer un resumen de la historia del feminismo, pero sí me gustaría recordar, por ejemplo, que la teoría feminista es posterior a la acción política de las mujeres, ¿no? Desde el siglo XVIII, incluso antes, es posible identificar manifestaciones públicas de inconformidad respecto a la condición femenina, ¿no? Por ejemplo, los casos clásicos son Vindicación de los Derechos de la Mujer, ¿no? De Mary Wollstonecraft, o Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olympe de Gouges. Estos textos tienen un tono político, digamos, ¿no? Una vocación muy clara de intervención y de transformación del estado de cosas. Son la raíz de alguna manera, de la lucha feminista y del posterior pensamiento, filosofía feminista, ¿no? Hay una raíz política, una vocación política. Posteriormente se sistematiza una teoría social feminista, ¿no? O una teoría feminista, pero en el origen está la lucha política. Y ahí viene de alguna manera las preguntas, ¿no? O la contradicción. Yo comparto la idea que tiene Luhmann, ¿no? De que el sociólogo o la socióloga debe establecer una relación de aprendizaje y no de enseñanza con la sociedad, ¿no? Entonces, la pregunta o la contradicción frente a esa postura sería, ¿por qué soy feminista si el feminismo es una demanda de transformación en un sentido muy preciso? Reivindicación de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, les estoy diciendo que me interesa la teoría lumaniana, ¿no? Que soy socióloga, pero al mismo tiempo me siento muy comprometida con el feminismo, ¿no? Y muy identificada con esta lucha. Hay una contradicción de fondo, ¿no? ¿Qué pasa con este tema? Pues la respuesta que intento acá presentar es que el feminismo es mucho más que sociología, ¿no? O sea, la teoría sirve muchísimo para pensar el feminismo y es fundamental, pero el feminismo no se agota en la teoría, ¿no? En algún otro textito que no es un artículo científico, sino una columna que escribo sobre feminismo con mi hermana en un periódico, reflexionamos en torno a que con mucha frecuencia la acción política feminista pues es disparada por el dolor, ¿no? Por la rabia, por la urgencia de responder a situaciones de violencia que ponen en riesgo la vida, los derechos o la dignidad de las mujeres, ¿no? Y dicha urgencia moldea un tipo específico de proceder que no puede tomarse el tiempo de reflexionar con demasiada profundidad, ¿no? Es preciso decidir, actuar y corregir sobre la marcha. Y el ritmo del trabajo científico o del trabajo sociológico, pues es otro, ¿no? Su principio fundamental es detenerse a reflexionar, ¿no? Construir conceptos, analizar casos en el tiempo. Esto le impide, ¿no? O le limita para intervenir, ¿no? Y para tomar la forma que toman, por ejemplo, las manifestaciones en las calles, ¿no? O sea, su margen como de intervención es otro. Es un recurso necesario y es un recurso muy importante, ¿no? Pero sí me gustaría dejar claro que el feminismo es más que sociología. No obstante, la sociología brinda herramientas muy importantes para el feminismo. Y esto se conecta con el apartado 3, ¿no? O esto nos permite pasar al apartado 3, que denominé rendimientos de la sociología para pensar el cambio, ¿no? O rendimientos de la sociología para pensar el cambio desde el feminismo, ¿no? Ay, y aquí quiero empezar con una cita de Niklas Luhmann, que me parece muy reveladora
y que en otro espacio me costaría muy cara, pero acá, por suerte, se puede comprender muy bien. Y la cita aparece en el libro Comunicación Ecológica y dice: ¿podemos en realidad cambiarlo todo? Es una consigna que todavía se podía oír hasta hace poco. Todo lo que se necesita es valor y orientación cibernética. Este tipo de optimismo, dice Luhmann, parece haber pasado. Se subestimó la problemática largamente discutida del tema de la complejidad estructurada. Pienso que esta cita resume muy bien los límites que la sociedad pone al cambio y que puede observar la sociología en general y la teoría de sistemas en particular. La noción de diferenciación funcional y de complejidad estructurada nos obliga a aceptar que no todo puede cambiar y mucho menos de un momento a otro. Nos obliga a pensar también qué variables tendría que contemplar el cambio. No hay un poder integrador que transforme todo, ¿no? Ni el Estado, ni el capitalismo, ni los movimientos sociales. La posibilidad de cambio está limitada por la diferenciación funcional, por la evolución de la sociedad, ¿no? Y por la complejidad que esto conlleva, como decía al principio del tercer apartado, ¿no? Y acá quiero poner un ejemplo, ¿no? De una discusión que presenté en el seminario organizado el año pasado por Sergio Pignoli y un equipo de sociólogas, sociólogos interesados en la teoría de sistemas, ¿no? De sistemas. Esta es una ponencia que les decía presente en ese momento y ahora estoy trabajando con un compañero de la Ibero para poder publicarla como artículo, ¿no? Es una ponencia sobre el lenguaje inclusivo visto desde la perspectiva de la teoría de sistemas, ¿no? Y es que una demanda importante del movimiento feminista es el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? No es la única, obviamente, pero quiero compartirles este ejemplo, someterlo a su crítica, porque como les decía, estoy trabajándolo con un compañero para convertirlo en una publicación, ¿no? En un artículo. La demanda es que se transforme el lenguaje, ¿no? Lo sintetizo demasiado para poner el ejemplo, ¿no? Lo que intentamos plantear en el trabajo es que la sociología y la teoría de sistemas nos ayudan a pensar cómo se establece el sentido social que se activa a través del lenguaje y cómo se generan las identidades en el lenguaje, ¿no? Ahora, estamos poniendo el tema del ejemplo del lenguaje, pero esto aplica para cualquier demanda del movimiento social, del movimiento socialista, del movimiento feminista, ¿no? Entonces, el punto es, ¿cómo se configuran, para el caso del lenguaje, los signos claramente identificables susceptibles de ser reutilizados, ¿no? Y para dar respuesta o para intentar pensar este tema, iniciamos hablando de la diferenciación funcional, ¿no? Uno de los rasgos que distingue a la sociedad moderna de las sociedades estratificadas, centro y periferia o segmentarias, es el aumento de complejidad, ¿no? La sociedad moderna no está integrada a partir de la religión o a partir de la moral. No existe un poder central, como decía hace un momento, que determine cómo debe utilizarse el lenguaje o cómo debe articularse, ¿no? Ni la RAE, ni los movimientos sociales, sino la propia sociedad es la que busca soluciones contingentes a sus problemas de lenguaje, o a sus problemas de cualquier tipo, como decía hace un rato, ¿no? A ello se suma que lo que se diferencia socialmente como lenguaje no puede ser un resultado o efecto automático de intenciones, proyectos o movimientos sociales. La evolución del lenguaje no puede ser controlada más que por la evolución de la propia sociedad, ¿no? Las luchas por el lenguaje, por cierto uso del lenguaje, son válidas como diferencia, ¿no? Como información, pero no hay razón para pensar que la sociedad va a incorporar tal cual dichas demandas al uso del lenguaje. Muchas veces lo que se sedimenta socialmente es lo que en principio parecía menos probable, ¿no? Ahora, eso no significa que no se pueda hacer algo, ¿no?
A nivel de la interacción, por ejemplo, podemos observar un esfuerzo o un cambio de alguna manera, ¿no? Yo, Elisa, por ejemplo, intento incorporar en mi expresión el término las sociólogas, ¿no? Las investigadoras. Incluso a nivel de la organización se pueden planificar usos del lenguaje más incluyente. Lo que no podemos determinar para el caso del lenguaje incluyente ni para ninguna otra demanda del movimiento feminista es si toda la sociedad en determinado momento va a usar o no el lenguaje inclusivo, ¿no? O va a reconocer o no los derechos de las mujeres en general. Esto puede angustiar, ¿no? O puede incomodar, o puede paralizar, ¿no? Sin embargo, es muy importante recordar que aún con toda esta complejidad, que aún cuando no se puede obviar la diferenciación funcional, la protesta tiene sus rendimientos, ¿no? Salta las alertas, llama la atención, plantea los problemas de manera que no puedan ser ignorados, ¿no? Sin embargo, la protesta no puede obviar, no puede evitar la diferenciación funcional, ¿no? Y así me gustaría terminar este tercer apartado, ¿no? Y compartir con ustedes algunas conclusiones sobre esta reflexión que propuse hoy, ¿no? La primera conclusión que me parece importante es que el feminismo es fundamental, ¿no? O sea, que no es, como me decían algunos profesores en licenciatura, ¿no? Algo inútil, ¿no? O algo absurdo. Es un, como problema de investigación también, ¿no? Pero como protesta, como demanda, es muy importante, ¿no? Así que para las sociólogas más jóvenes, cuando escuchen que sus profesores, por más respetados que sean, ¿no? Digan que no, que eso no tiene importancia, que eso para qué, pues bandera roja, ¿no? Es una lucha política, sí, pero la reflexión desde la ciencia es fundamental, ¿no? Por ejemplo, al interior de los movimientos feministas hay una suerte como de desdén a lo que se llama muchas veces feministas académicas, ¿no? Esto se da por muchas razones que no voy a discutir aquí. Solamente me gustaría decir que la teoría en general, ¿no? Y la teoría sociológica en particular nos permite ver cosas sobre el movimiento y sobre todo, como traté de explicar acá, sobre el cambio que son muy importantes para las demandas del feminismo. Bueno, pues yo terminaría así la exposición. Vuelvo a agradecer a Carlos el espacio y lo que decía al principio, yo sé perfecto que este es un foro para hablar de teoría de sistemas, ¿no? Finalmente, por ejemplo, si nos interesa la teoría de sistemas, es algo de lo que no nos podemos como separar, pero sí me parece muy bonito que Carlos abra este espacio para hablar de un tema tan importante como el feminismo. Así que muchas gracias, Carlos, y pues nada, no sé, las escucho o los escucho si tuvieran dudas o comentarios. Claudia, muchísimas gracias. Hoy yo sí tengo varias preguntas que me parece muy interesante esto de ¿qué significa esto de que la sociedad limite a los movimientos sociales? Movimientos sociales como el feminismo, movimientos sociales como la lucha por los desaparecidos, contra el feminicidio, etcétera. ¿Qué significa eso? Me parece muy importante esa reflexión, Carlos, como para ampliar un poco. Es justo lo que traté de explicar en el apartado 2, donde decía, de pronto uno se siente como tan interpelado, tan conmovido, tan conmovida con las demandas del feminismo, ¿no? Que lanza como las campanas al vuelo y demanda que las cosas se resuelvan ya rápido en este momento. Y es un poco el tono de la protesta, ¿no? O sea, pensaba, por ejemplo, en un argumento de Marta Lamas, a ver si no me estoy equivocando, para el caso del aborto, por ejemplo, ella habla de un triángulo virtuoso, dice, ¿no? Y dice,
la demanda de aborto o la legalización del aborto se logró en la medida en que pudimos lograr o pudimos consumar este triángulo virtuoso, ¿no? Política, derecho, medios de comunicación, ¿no? O sea, tuvimos eco en los medios de comunicación, nos insertamos en ciertos intereses políticos y entonces pudimos cambiar la ley. Ella le llama triángulo virtuoso, ¿no? Yo cuando la escucho pienso, es diferenciación funcional, ¿no? Y ella dice, pasamos años marchando, pero nunca fue tan efectivo nuestro movimiento hasta que logramos poner la demanda de legalización del aborto en términos de intereses políticos de partidos, ¿no? Eso lo dice en el libro de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. O cuando logramos meter el tema en los medios de comunicación, ¿no? Y entonces así pudimos hacer legal, digamos, la interrupción del embarazo en la Ciudad de México. Eso lo dice Marta Lamas en el libro. Puede resultar polémico, ¿no? Desde la moral puede ser juzgado muy severamente, pero a eso me refiero cuando digo, la sociedad pone límites a las demandas del movimiento y las demandas de los movimientos no pueden ignorar esos límites que les pone la sociedad, o sí pueden ignorar, pero entonces no se logrará la demanda, digamos, ¿no? Yo creo que en la medida en que comprendemos que la sociedad es una sociedad funcionalmente diferenciada, eso le da otro tono al trabajo, al interior de los movimientos sociales, ¿no? Y el ejemplo que me gusta es este de Marta Lamas, que ella llama triángulo virtuoso, pero que yo diría, ay, eso es entender la diferenciación funcional. Oye, hemos visto encuentros, pues yo diría terribles, entre el presidente y buena parte de los movimientos feministas. Es decir, parecería ser que no se comprende el propósito, los objetivos, y ahí parecería también que hay una especie de problema en la comunicación con los partidos políticos, con el gobierno y con la ciudadanía. Ahí yo veo otro triángulo muy de la política, ¿no? Pensando solo en la política. Los partidos políticos como que medio facilitan y orientan el movimiento, pero el gobierno es renuente, es muy crítico con el movimiento. Y la ciudadanía juega un papel ahí intermedio, ¿no? Un buen porcentaje apoya el movimiento feminista y otro porcentaje critica algunas partes del movimiento, los destrozos, por ejemplo, en la Ciudad de México. ¿Qué opinas de eso? Fíjate, Carlos, lo que dices es muy interesante porque el presidente como individuo manifiesta su opinión frente al feminismo, ¿no? Y su opinión es crítica respecto al movimiento. Pero, por ejemplo, acá nos sirve Luhmann para entender que, y lo dice Marta Lamas, por ejemplo, para el caso del aborto, que ahora lo tengo como muy presente, en 2006, la postura del partido del presidente no fue tan crítico con el movimiento feminista, ¿no? Porque de alguna manera, no lo digo yo, lo dice Marta Lamas, tomó como botín político contra el PAN el tema del aborto, ¿no? Porque el PAN es un partido que ha estado históricamente en contra del aborto. Y el partido del ahora presidente, en ese momento, en 2006, digamos, lo dice Marta Lamas, herido, ¿no?, por el tema del fraude electoral, ¿no?, toma el tema del aborto como botín político. Y entonces ahí está Luhmann otra vez, ¿no? O sea, lo fundamental no es tanto la opinión del presidente o no, sino cómo esa comunicación se puede digitalizar, diría Luhmann, ¿no?, en términos políticos. Y entonces tiene un efecto y se logró legalizar el aborto en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, más allá de lo que... Y tiene un rendimiento para el movimiento. Pues yo decía, teorías como la de Luhmann pueden tener un rendimiento no solo para entender los movimientos, sino para la propia acción del movimiento, ¿no? O sea, estas mujeres en ese momento comprendieron que su demanda se podía traducir en términos políticos, ¿no? Y entonces llegar a la legalización del aborto.
más allá de lo que seguramente opinara López Obrador como individuo, ¿no? Como persona. Claro, muy interesante. Esperemos este 8 de marzo qué sucederá, ¿no? Qué controversias se vayan a generar, porque ya ves, es un movimiento gigantesco, extraordinario, importantísimo en la vida del país, pero genera controversias de todas partes, ¿no? A favor, en contra, que son muy, muy importantes como comunicaciones sociales. Esta parte que me señalas me resultó también muy, muy atractiva, lo de, por un lado, Luhmann, que siempre ve estos procesos, digamos, como de aprendizaje sobre la sociedad, un papel de descripción de la sociedad, con esta otra parte que tiene que ver con intervenir socialmente. Me parece fundamental esta distinción entre aprender y describir la sociedad. Por supuesto, también formar parte de ella porque uno no está fuera de esta sociedad. Y el movimiento social propiamente. Es decir, esta distinción me parece muy atractiva, si no la pudieras ampliar un poco. Sí, bueno, esa es también una suerte de angustia personal, o era una angustia personal, ¿no? Como yo me siento muy interpelada por el feminismo, pero al mismo tiempo he reiterado que la sociología debe establecer una relación de aprendizaje, ¿no? Y no de enseñanza con la sociedad, ¿no? O sea, la socióloga observa la sociedad y describe. Y eso lo dice Luhmann y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, mis angustias personales son, entonces, ¿cómo yo salgo a la calle a marchar? Bueno, pues igual se resuelve lumanianamente, ¿no? O sea, las personas no somos sociólogas o feministas, sino que justo nos sincronizamos con la comunicación sociológica o la comunicación científica o la comunicación política, ¿no? O de los medios de comunicación. Entonces, otra vez Luhmann, ¿no? Nos sirve para resolver esas angustias como personales, ¿no? Y nuevamente el asunto de la diferenciación funcional te permite sostener, ¿sí? O sea, yo salgo a marchar, me siento muy comprometida con el movimiento, pero al mismo tiempo en mi investigación no es un panfleto político, ¿no? No es un manifiesto político, como sí lo puede ser un posicionamiento desde el círculo feminista en nuestra página de internet, ¿no? Entonces pienso que otra vez, o sea, el tema de la diferenciación funcional resuelve esas dudas, ¿no? Y esas posibles contradicciones. Claudia, muy en este hilo que estamos manejando, ¿tú crees que la teoría juega un papel importante en el feminismo? Las teorías sociológicas. Sí, Carlos, sí, creo que la teoría es muy importante para el feminismo, pero me gustaría hacer un apunte aquí. O sea, la teoría sociológica tiene mucho que aportar al movimiento feminista. Sin embargo, las feministas no están obligadas a hacer teoría o a pensar desde la teoría, ¿no? Porque, y lo he dicho en otro momento, también ese es un argumento muy frecuente a la hora de despreciar el feminismo, ¿no? O a la hora de criticar, ¿no? Es como, míralas, están ahí rayando la catedral, pero no saben cuál es la historia del feminismo, ¿no? O no tienen idea de los conceptos básicos del feminismo, ¿no? O sea, las mujeres que salen a marchar porque se sienten violentadas, ¿no? Porque se sienten borradas en sus espacios de trabajo, ¿no? No están obligadas a hacer un doctorado en teoría feminista o en historia, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes. La teoría, para quien participa de esa comunicación, para quien tiene esa formación, puede aportar mucho para el movimiento y decir muchas cosas relevantes, pero no todas las compañeras están obligadas a saber sobre teoría, ¿no? O a manejar todos los conceptos fundamentales vinculados al feminismo o al género. Sí.
Tenemos una pregunta desde Chile. Andrés Amat Cáceres dice, perdón, pero estoy desde un... Bueno, ahora sí, saludos desde Chile. Muchos profesores quieren mantener el concepto de derecho entendido como algo diferente o aislado del concepto de política. Como la teoría de sistemas puede hacer posible que estas supuestas distancias entre ambas teorías se lleve a cabo en la práctica. Digo, los mismos medios de comunicación no ayudan en nada a comprender que no hay distancia alguna entre derecho y política. A propósito de lo que llamaste como triángulo virtuoso. Gracias. No, pues la pregunta es interesante. Yo considero que sí hay una distancia funcional muy clara, una diferencia funcional muy clara entre derecho y política, ¿no? O sea, eso es clarísimo. No es lo mismo, sí, la función que desempeña la política, ¿no? Que la función del derecho. No es lo mismo el código del derecho que el código de la política, ¿no? O sea, la comunicación está orientada en diferente sentido en el derecho, en la política, en los medios de comunicación, en la ciencia. Eso es clarísimo, ¿no? Eso no significa que no puedan relacionarse en algún punto, ¿no? O sea, el concepto de acoplamiento estructural de Niklas Luhmann nos permite explicarlo como muy claramente, ¿no? Y esa es una confusión frecuente cuando hablamos de diferenciación funcional. Diferenciación funcional, que los sistemas estén clausurados operativamente, no significa que están aislados, ¿no? O sea, todo el tiempo los sistemas están estableciendo acoplamientos estructurales entre ellos, ¿no? O sea, de eso va la sociedad. Incluso los sistemas se limitan a unos a otros, ¿no? O sea, el derecho limita a la economía, ¿no? No se pueden vender cuerpos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una relación permanente entre los sistemas. El tema de la diferenciación funcional tiene que ver con que los sistemas están clausurados para operar, ¿no? No se mezclan las operaciones de la política con la ciencia, tampoco las del derecho con las de la política. En el caso que yo ponía del triángulo virtuoso entre política y derecho, ¿no? Hablamos de que el movimiento feminista logra traducir la demanda de aborto en términos de los intereses de la política, ¿no? Pero no quiere decir que haya mezcla entre la política y el derecho, ¿no? O entre la política y el movimiento de protesta. Más bien, como decía en la exposición, hay una suerte de digitalización, o sea, la política toma ese tema y lo digitaliza, lo construye en sus términos, de acuerdo a sus intereses, ¿no? O sea, para el caso de la política no era legalización del aborto, sino capital político, ¿no? O sea, recursos políticos que se pueden traducir más adelante en votos, ¿no? O en popularidad, ¿no? Que se traduce en beneficios para el partido. Hay una relación muy estrecha, muy cercana, pero no hay una mezcla. Sí, parece ser que Morena no ha podido captar el movimiento para permitirle ganar votos en los procesos electorales, y eso parecería ser que los tiene muy molestos, ¿verdad? No lo ha visto como un capital político, ¿no? ¿Quién sabe después? Precisamente sobre eso, ¿cuáles son tus expectativas para este 8 de marzo? Pues ya falta bien poquito. No lo sé, Carlos, no lo sé. Yo la verdad me parece muy importante la protesta en la calle. Eso también quisiera decirlo, ¿no? O sea, me parece muy importante la protesta en la calle. O sea, creo que justo la protesta ha permitido que las demandas se traduzcan en otros códigos o en otros lenguajes y tengan eco, digamos, en los diferentes sistemas, el derecho, los medios de comunicación, el propio sistema de la ciencia, ¿no? Yo esperaría que las marchas continúen, ¿no? Porque además es un espacio muy importante para encontrarnos entre compañeras, ¿no? Otra cosa muy importante es que la marcha en la Ciudad de México siempre es potente, siempre es fuerte, pero sí me gustaría señalar que nosotras estamos acá en Toluca, entonces marchamos desde Toluca, entonces mi esperanza, mi ilusión es que se pueda continuar con el movimiento
no solo en la Ciudad de México, sino desde la periferia, ¿no? Que tome fuerza, que las redes se solidifiquen, ¿no? Y que tengamos oportunidad también para reflexionar sobre nuestra propia acción política, digamos, ¿no? Entonces, esperaría que con el tiempo los medios de comunicación pudieran tratar de manera diferente la marcha, ¿no? Pero tampoco espero que lo hagan, ¿no? O sea, tampoco confío en que lo hagan, pues esperaría que lo hicieran, pero no confío tanto en que lo hagan, ¿no? Pero de cualquier manera, pues ahí estaremos marchando, porque yo no he marchado estos 2 últimos años por el tema de la pandemia, pero como decía al principio de la exposición, espero que este año podamos marchar sin tanto miedo, sin tanta angustia. Pues con estas valiosas aportaciones, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen a nuestra muy estimada doctora Elisa López su muy pertinente participación a unas semanas del 8 de marzo, ¿no? Y pues nos vamos a ver en la calle, por supuesto que sí, como todos los años. Muchas gracias, Carlos. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Me da muchísimo gusto verte, siempre tan amable, tan cercano, y celebro muchísimo este espacio que abres para nosotros y también para tus estudiantes. Muchas gracias.